Bienvenido a la lectura bíblica en un año. Deseamos que día con día juntos alcancemos esta meta, y que tu amor y tu relación con Dios crezca. El libro de Génesis, capítulo 36. Este es el relato de los descendientes de Esaú, también conocido como Edom. Esaú se casó con dos mujeres jóvenes de Canaán, Ada, hija de Elón elitita, y Aholibama, hija de Aná y nieta de Zibeón el heveo. También se casó con su prima Basemat, que era hija de Ismael y hermana de Nebaiot. Ada dio a luz un hijo a quien llamaron Elifaz. Basemat dio a luz un hijo llamado Reuel. Aholibama dio a luz varones, Jeús, Jaalam y Coré. Todos esos hijos le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. Esaú tomó a sus esposas, a sus hijos y a los de su casa, junto con sus animales y su ganado, toda la riqueza que había adquirido en la tierra de Canaán, y se mudó para alejarse de su hermano Jacob. No había tierra suficiente para sustentar a ambos debido a la cantidad de animales y posesiones que habían adquirido. Por eso, Esaú, también conocido como Edom, se estableció en la zona montañosa de Seir. Este es el relato de los descendientes de Esaú, los edomitas, que habitaron en la zona montañosa de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, esposa de Esaú, y Reuel, hijo de Basemat, esposa de Esaú. Los descendientes de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Timna, la concubina de Elifaz, hijo de Esaú, dio a luz un hijo llamado Amalec. Estos fueron los descendientes de Ada, esposa de Esaú. Los descendientes de Reuel fueron Naat, Sera, Sama y Misa. Estos fueron los descendientes de Basemat, esposa de Esaú. Esaú también tuvo hijos con Aholibama, hija de Aná y nieta de Zibeón. Sus nombres fueron Jeús, Jaalam y Coré. Estos son los descendientes de Esaú, que llegaron a ser jefes de varios clanes. Los descendientes del hijo mayor de Esaú, Elifaz, llegaron a ser jefes de los clanes de Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatam y Amalec. Ellos son los jefes de los clanes en la tierra de Edom, que descendieron de Elifaz. Todos fueron descendientes de Ada, esposa de Esaú. Los descendientes de Reuel, hijo de Esaú, se convirtieron en los jefes de los clanes de Naat, Sera, Sama y Misa. Esos son los jefes de los clanes en la tierra de Edom que descendieron de Reuel. Todos fueron descendientes de Basemat, esposa de Esaú. Los descendientes de Esaú, con su esposa Aholibama, llegaron a ser jefes de los clanes de Jeús, Jaalam y Coré. Ellos son los jefes de los clanes que descendieron de Aholibama, esposa de Esaú e hija de Aná. Esos son los clanes que descendieron de Esaú, también conocido como Edom, cada uno identificado por el nombre del jefe de su clan. Estos son los nombres de las tribus que descendieron de Seir, el Horeo, las cuales habitaron en la tierra de Edom: Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos fueron los jefes de los clanes Horeos, descendientes de Seir, que habitaron en la tierra de Edom. Los descendientes de Lotán fueron Ori y Emam. La hermana de Lotán se llamaba Timna. Los descendientes de Sobal fueron Albán, Manaat, Ebal, Sefo y Onam. Los descendientes de Zibeón fueron Aja y Aná. Este Aná fue el que descubrió las aguas termales en el desierto, mientras cuidaba los burros de su padre. Los descendientes de Aná fueron su hijo Disón y su hija Aholibama. Los descendientes de Disón fueron Emdán, Esbán, Itrán y Querán.
Los descendientes de Eser fueron Bilán, Saabán y Acán. Los descendientes de Disán fueron Uz y Arán. Así que los jefes de los clanes horeos fueron Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Los clanes horeos llevan el nombre de sus jefes de clan, los cuales habitaron en la tierra de Seir. Estos son los reyes que gobernaron en la tierra de Edom, antes de que los israelitas tuvieran rey. Bela, hijo de Beor, quien reinó en Edom desde su ciudad de Dinaba. Cuando Bela murió, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, quien era de Bosra. Cuando Jobab murió, reinó en su lugar Usam, quien era de la región de Temán. Cuando Usam murió, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, y gobernó desde la ciudad de Avit. Él fue quien derrotó a los madianitas en la tierra de Moab. Cuando Hadad murió, reinó en su lugar Samla, quien era de la ciudad de Masreca. Cuando Samla murió, reinó en su lugar Saúl, quien era de la ciudad de Rehoboth del río. Cuando Saúl murió, reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Acbor. Cuando Baal-Hanán, hijo de Acbor, murió, reinó en su lugar Hadad y gobernó desde la ciudad de Pau. Su esposa fue Mehetabel, hija de Matred y nieta de Mesab. Estos son los nombres de los jefes de los clanes descendientes de Esaú, los cuales habitaron en los lugares que llevan sus mismos nombres: Timna, Alba, Getet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mipsar, Magdiel e Iram. Esos son los jefes de los clanes de Edom, registrados según los asentamientos en la tierra que ocuparon. Todos ellos descendieron de Esaú, el antepasado de los edomitas. Capítulo 37. Entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bila y Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente, mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron: ¿Así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo, José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre además de a sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Poco tiempo después, los hermanos de José fueron hasta Siquem para apacentar los rebaños de su padre. Cuando ya llevaban un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José: Tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas.
Prepárate porque te enviaré a verlos. Estoy listo para ir. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños. Luego vuelve aquí y tráeme noticias de ellos. Así que Jacob despidió a José, y él viajó hasta Siquem desde su casa en el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquem, un hombre de esa zona lo encontró dando vueltas por el campo. ¿Qué buscas? Busco a mis hermanos. ¿Sabe usted dónde están apacentando sus rebaños? Sí, se han ido de aquí, pero les oí decir, vayamos a Dotán. Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán, y allí los encontró. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esta cisterna vacía, aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua adentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galaad hasta Egipto. Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata, y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Tiempo después, Rubén regresó para sacar a José de la cisterna. Cuando descubrió que José no estaba allí, se rasgó la ropa en señal de lamento. Luego regresó a donde estaban sus hermanos y dijo, lamentándose: El muchacho desapareció. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces los hermanos mataron un cabrito y mojaron la túnica de José con la sangre. Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje: Mira lo que encontramos. Mira lo que encontramos. Esta túnica. ¿No es la de ¿No es la de tu hijo? Su padre la reconoció de inmediato. Sí. Es la túnica de mi hijo. Seguro que algún animal salvaje se lo comió. Sin duda despedazó a José. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía: Me iré a la tumba llorando a mi hijo. Y entonces sollozaba. Mientras tanto, los mercaderes madianitas llegaron a Egipto y allí le vendieron a José a Potifar, quien era un oficial del faraón, rey de Egipto. Potifar era capitán de la guardia del palacio. El Evangelio según Mateo, capítulo 13. Más tarde ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él,
Así que entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol, y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿Por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión, y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice: Cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido, y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Pero benditos son los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios, y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: «Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió?» «Eso es obra de un enemigo», exclamó el agricultor. «¿Arrancamos la maleza?», le preguntaron. «No», contestó el amo. «Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha.
Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. La siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol, y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Jesús siempre usaba historias e ilustraciones como esas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. Así se cumplió lo que había dicho Dios por medio del profeta. Les hablaré en parábolas. Les explicaré cosas escondidas desde la creación del mundo. Luego, Jesús dejó a las multitudes afuera y entró en la casa. Sus discípulos le dijeron: Por favor, explícanos la historia de la maleza en el campo. El Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. El campo es el mundo, y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los cosechadores son los ángeles. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. El reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. También el reino del cielo es como una red para pescar, que se echó al agua y atrapó toda clase de peces. Cuando la red se llenó, los pescadores la arrastraron a la orilla, se sentaron y agruparon los peces buenos en cajas, pero desecharon los que no servían. Así será en el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos, y arrojarán a los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Entienden todas estas cosas? Sí, las entendemos. Todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo del reino del cielo es como el propietario de una casa, que trae de su depósito joyas de la verdad, tanto nuevas como viejas. Cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de esa región. Regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían: ¿De dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban. No es más que el hijo del carpintero, y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: Un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí, debido a la incredulidad de ellos.
Te esperamos el día de mañana, recuerda. Salmo 119 verso 2 y 3. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos.